Capítulo 9. El camino de la compasión. La boda de Siddhartha y Yasodhara fue un motivo de gran alegría para todo el reino. Se celebró el otoño siguiente. La capital, Kapilavatthu, se adornó con banderas, farolillos y flores, y hubo música por todas partes. Por donde Siddhartha y Yasodhara pasaban con su carruaje, se les daba la bienvenida con sonoros vítores. Visitaron aldeas y pueblos apartados, llevando comida y ropa a muchas familias pobres. El rey Suddhodana supervisó la construcción de 3 palacios para la joven pareja, uno para cada estación. El palacio de verano se erigió en una hermosa ladera, en las tierras altas, mientras que los de la estación de las lluvias y de invierno se ubicaron en la capital. En todos ellos había diversos estanques de lotos, para los lotos azules, los rosas y los blancos. La elegante ropa y las pantuflas, así como la fragante madera de sándalo que ardía todos los días en el hogar, se encargaban especialmente en Varanasi, la capital del reino Kasi, en el sudoeste. El rey Suddhodana, ahora que Siddhartha había tomado el camino que le deseaba, estaba tranquilo. Seleccionó personalmente a los mejores músicos y bailarinas del reino, para proporcionar un divertimento constante y placentero a su joven hijo y a su nuera. Pero, para Siddhartha y Yasodhara, la felicidad no consistía en una vida placentera de riqueza y prestigio social. Su felicidad procedía de sus corazones y de compartir mutuamente sus más profundos pensamientos. No les motivaban los exquisitos y sabrosos manjares, ni los elegantes y sedosos ropajes. Si bien apreciaban el arte de las bailarinas y los músicos, no se sentían arrastrados por los placeres que ofrecían. Tenían sus propios sueños, encontrar respuestas a la búsqueda espiritual y la renovación de la sociedad. El verano siguiente, mientras se dirigían al palacio estival conducidos por Channa, su fiel cochero de la niñez y la adolescencia, Siddhartha le enseñó a Yasodhara lugares que ella desconocía. Permanecieron varios días en cada localidad, durmiendo en los hogares de los campesinos, compartiendo comida sencilla y descansando en camas de cuerda tramada. Aprendieron muchísimo sobre la manera de vivir y las costumbres de aquellos parajes. A veces descubrían una pobreza terrible. Conocieron a familias con 9 o 10 hijos, en las que todos estaban enfermos. Los padres trabajaban duramente día y noche, pero no alcanzaban a ganar lo suficiente para mantener a su prole. Las penalidades iban parejas a la vida de los campesinos. Siddhartha miraba fijamente a los niños, con brazos y piernas tan delgados como cerillas y estómagos hinchados a causa de las lombrices y la desnutrición. Las escenas de minusválidos y enfermos forzados a mendigar por las calles le hacían infeliz. Vio a personas en condiciones inexcusables, además de la pobreza y la enfermedad, estaban oprimidas por los brahmanes y no había nadie a quien pudieran presentar sus quejas. La capital estaba demasiado lejos y, si acaso llegaban, ¿quién les ayudaría? Siddhartha sabía que ni siquiera el rey tenía poder para cambiar tal situación. Hacía tiempo que Siddhartha había comprendido el funcionamiento interno de la corte real. Cada oficial se dedicaba exclusivamente a proteger y fortalecer su propio poder y no a aliviar el sufrimiento de los necesitados. Había sido testigo de las potentes conspiraciones de unos y otros y no sentía más que repulsión por la política. Sabía que incluso la autoridad de su propio padre era frágil y restringida. Un rey no tenía verdadera libertad, pues era prisionero de su posición. Su padre era consciente de la codicia y la corrupción de muchos de sus funcionarios, pero se veía forzado a confiar en ellos para mantener la estabilidad de su reino. Siddhartha comprendió que, si estuviera en su lugar, tendría que hacer lo mismo, y que las condiciones cambiarían solo cuando la gente se liberase de la codicia y de la envidia. Por eso, su deseo de buscar un camino de liberación espiritual volvió a encenderse en su interior. Yasodhara era brillante e intuitiva. Comprendía los anhelos de Siddhartha y estaba segura de que, si él decidía buscar el camino de la liberación, lo encontraría. Pero también era muy práctica. Esa búsqueda podría durar meses, incluso años. Mientras tanto, el sufrimiento continuaba manifestándose a su alrededor. Por consiguiente, ella creía importante responder ya, en el momento presente.
Discutió con Siddhartha sobre los modos de aliviar el sufrimiento de los miembros más pobres de la sociedad. Yasodhara había estado haciendo ese tipo de trabajo durante varios años, y sus esfuerzos habían reducido un poco la miseria de la gente y aportado también cierta paz y felicidad a su propio corazón. Creía que, con el afectuoso apoyo de Siddhartha, podría continuar con esa tarea durante mucho tiempo. Desde Kapilavatthu, llegaron sirvientes y toda clase de bienes para abastecer a la pareja en sus necesidades estivales. Siddhartha y Yasodhara mandaron a sus casas a la mayoría de los criados, conservando solo a unos pocos para que les ayudaran en los jardines, la cocina y los quehaceres domésticos. Y, por supuesto, mantuvieron los servicios de Channa. Yasodhara organizó su vida cotidiana de la manera más sencilla posible. Ella, personalmente, dirigía en la cocina la preparación de comidas simples que complacieran a Siddhartha, y se cuidaba de la ropa de su marido con sus propias manos. Buscaba el consejo de Siddhartha en los proyectos de ayuda que pretendía proseguir en cuanto regresaran a la capital. Siddhartha comprendía la necesidad de Yasodhara de implicarse en una acción social y nunca dejó de expresarle su apoyo. Debido a ello, Yasodhara confiaba aún más profundamente en su esposo. No obstante, aunque Siddhartha comprendía la importancia del trabajo de Yasodhara, sentía que ese camino, por sí solo, no podía traer verdadera paz. Las personas no estaban únicamente atrapadas por la enfermedad y las condiciones sociales injustas, sino por las penas y las pasiones que ellas mismas generaban en sus corazones y mentes. Sí, con el tiempo, Yasodhara caía víctima del temor, del enfado, de la amargura o la decepción, donde hallaría la energía necesaria para continuar su tarea. El propio Siddhartha había experimentado recelo, frustración y dolor cuando vio cómo funcionaban las cosas en el palacio y en la sociedad. Sabía que el logro de la paz interior era la única base para un trabajo social auténtico, pero no confiaba esos pensamientos a Yasodhara, pues temía que le causaran incertidumbre y preocupación. Cuando la pareja regresó a su palacio de invierno, tuvo que atender a un continuo flujo de invitados. Yasodhara recibía con gran cordialidad y respeto a los miembros de la familia y a los amigos, pero estaba especialmente atenta cuando Siddhartha hablaba con ellos de filosofía y religión y de su relación con la política y la sociedad. Incluso cuando se dirigía a los sirvientes, no se perdía una palabra de las conversaciones. Tenía la esperanza de descubrir, entre sus amigos, a alguien que deseara unirse a su trabajo con los pobres, pero muy pocos expresaron interés por tales ocupaciones. La mayoría estaba más interesada en las fiestas y en pasarlo bien. Aún así, Siddhartha y Yasodhara les atendían pacientemente. Además de Siddhartha, había otra persona que comprendía y apoyaba sinceramente los esfuerzos de Yasodhara, Gotami, la reina Mahapajapati. La reina estaba muy atenta a la felicidad de su nuera, pues sabía que, si Yasodhara era feliz, lo sería también Siddhartha. Pero esa no era la única razón por la que apoyaba la buena obra de Yasodhara. Gotami era una mujer compasiva. Desde la primera vez que acompañó a su nuera en una visita a un pueblo pobre, comprendió inmediatamente el verdadero valor de su trabajo. No eran solo los bienes materiales, como arroz, harina, ropa y medicinas lo que se ofrecía a los pobres, sino miradas afectuosas, la ayuda, el buen corazón de alguien que desea responder directamente a los que sufren. La reina Mahapajapati no era como otras damas del palacio. Le había dicho frecuentemente a Yasodhara que las mujeres poseían tanta sabiduría y fortaleza como los hombres y que necesitaban cargar igualmente con las responsabilidades de la sociedad. Si bien las mujeres poseían una especial habilidad para aportar calor y felicidad a sus familias, no había razón alguna para que permanecieran encerradas en la cocina o en el palacio. Gotami halló en su nuera a una mujer con la que podía compartir una amistad verdadera, pues, al igual que ella, era independiente y considerada. La reina dio su aprobación a Yasodhara y además trabajó a su lado.